La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de ley para el registro de los violadores, abusadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, que fue presentada por la legisladora Lourdes Cuesta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia, está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Lourdes Cuesta. Ella es asambleísta independiente ahora, que es la autora de este proyecto de ley que parece ser va a llegar a feliz término. Esto significa que va a pasar oportunamente, quizá la próxima semana, al Pleno de la Asamblea Nacional y puede empezar a convertirse en ley. Asambleísta Cuesta, bienvenida a Notimundo, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan a nivel nacional. Gracias por su tiempo. Cuéntenos los detalles más importantes que contiene esta ley para el registro de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Esto tiene un claro objetivo de proteger a los menores, evidentemente. Efectivamente, Ley Revas, que es como le hemos llamado por sus siglas, lo que hace es crear un registro de todas esas personas que han cometido delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero sentenciados. Sentenciados, efectivamente, y que cumplen una condena. ¿Para qué? ¿Para qué queremos este registro? Para que todos aquellos, una vez que salgan en libertad, cumplan su condena, no puedan trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes. Que crea o genera la obligatoriedad de todas aquellas personas que tienen actividades relacionadas con niños, niñas y adolescentes de exigir un certificado de no encontrarse inhabilitado. ¿Públicas o privadas? Públicas o privadas. De hecho, gracias al aporte de mis colegas de comisión, incluso le ampliamos no solamente al ámbito laboral, sino también al voluntariado. Porque hay mucha gente que hace voluntariado, entonces le agregamos el tema voluntariado. Incluso se decía en principio en el proyecto de ley para personas que trabajen de forma directa y habitual, le quitamos el habitual. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mañana a mí me quieren contratar como profesora suplente de una escuela, de un colegio? Tendré la obligatoriedad de presentar mi certificado de no estar inhabilitada, así no sea habitual ese trabajo. Entonces se amplió el espectro. Ahora, asambleísta, los centros educativos se van a ver entonces obligados a pedir este certificado. ¿Qué va a pasar con aquellos centros que no lo hagan? ¿De qué forma van a ser sancionados? También esto está establecido. Así es. Hemos tenido un amplio trabajo con varias instituciones, por ejemplo, entre ellas el Ministerio de Educación, en donde existe ya esta obligatoriedad de revisar no solamente el personal docente, sino personal administrativo, personal de apoyo. Porque nosotros no sacamos nada que se pida el certificado de no estar inhabilitado, por ejemplo, a los profesores, pero al chofer de la buseta escolar que no se le chequee, o al conserje o a quien atiende el bar de la escuela. Entonces, hay sanciones de índole administrativa para quienes no cumplen con la obligatoriedad de exigir ese certificado, que puede ir desde la destitución y pasar incluso por temas de permiso de funcionamiento, revocatorias de esos permisos de funcionamiento. Es un espectro bastante amplio el que hemos abierto para este tipo de registros. Por ejemplo, la Secretaría del Deporte nos comentaba cómo funcionan los clubes deportivos. Los clubes deportivos muchas veces trabajan con niños. Entonces, para poder registrar el club deportivo, el directorio de ese club deportivo deberá presentar su certificado de no estar inhabilitado. Todos los miembros del directorio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, por ejemplo, pasamos ya a la época de vacaciones sierra. ¿Cuántas colonias vacacionales han ofertado en estos últimos meses? Hemos puesto una disposición ¿para qué? Para que si yo quiero ponerme mañana una colonia vacacional, el momento de ir al municipio para sacar mi permiso de funcionamiento, yo tengo que presentar mi certificado de no estar inhabilitada. Si no lo presento, simplemente no se me da ese permiso. El permiso de funcionamiento. Ahora, ¿quién ordena el ingreso en este registro? Se ha puesto que se ordene de oficio. Una vez que está la sentencia ejecutoriada, tiene que de oficio ordenarse el ingreso en este registro. El Ministerio de Gobierno, también en un acuerdo al que hemos llegado en un trabajo con una mesa técnica con representantes de distintas instituciones, será quien maneje este registro. ¿Por qué? Ya tienen ellos un sistema con el que se manejaron los antecedentes penales, tienen experiencia al respecto y tienen otro tipo de información que no tienen otras instituciones. Por ejemplo,
ejemplo, sí tenemos las sentencias del Consejo de la Judicatura, tenemos la información que tiene la Secretaría de Centros de Rehabilitación, el SNAI, pero por ejemplo hay embajadas con quien tenemos convenios que le informan al Ministerio de Gobierno cuando entra un ofensor sexual al Ecuador. Y el Ministerio de Gobierno se encarga de monitorear. Este registro es para nacionales y extranjeros. Entonces, el momento que un país amigo nos informa que entró un ofensor sexual, pasa a ser parte del registro. Es decir, con carácter retroactivo. Sí. Lo que pasa aquí es que no es una pena o no estamos aplicando una pena nueva. Estamos creando un registro de índole civil en el que si alguien cometió este delito, pasa a ser parte del registro. Sí vale la pena aclarar que no se habla de discriminación, que algún momento me dijeron, ¿no es discriminatorio? No. Hay una opinión consultiva de la CIDH que establece diferencias claras entre discriminación y distinción. Distinguimos un grupo peligroso para un grupo que es más vulnerable y que necesita mayor protección tanto del Estado como de la sociedad. Estas personas podrán trabajar en lo que gusten, podrán desarrollarse en todas las actividades que quieran. No cerca de niños. No cerca de niños, niñas y adolescentes. Me quedan algunas precisiones, asambleísta, si me permite. Usted hablaba de que deben presentar los miembros del directorio, por ejemplo, de un club deportivo, este certificado. Pero los clubes, quizá los miembros del directorio no trabajan directamente con los niños, sino hay preparadores físicos, hay kinesiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de un centro vacacional, igual los tutores directos de los niños son los que van a estar en contacto directo, no necesariamente el representante legal de ese campamento o de cómo se llamase la empresa. ¿Por qué establecemos la obligatoriedad, por ejemplo, para el representante legal? Primero, para que sepa y tenga claro que tiene normativa que cumplir, porque también se nos quedaba fuera, si solo pedimos al personal, ¿cómo no podemos tener la seguridad de que quien está poniendo el negocio no haya sido un delincuente sexual en este caso? El momento que se pone, por ejemplo, el negocio, tiene la obligatoriedad de a todas las personas que va a contratar para trabajar ahí, pedirles ese certificado. Así como cuando nosotros queremos acceder a cualquier puesto de trabajo, presentamos nuestra hoja de vida, nuestra cédula, nos piden datos, etcétera. Ahora tendremos que presentar el certificado de no estar inhabilitados en caso de que ese trabajo sea con niños, niñas y adolescentes. Esa depuración le hace la propia institución, es decir, si consta o no puede entregarle, mejor dicho, ese certificado, pues tiene la obligación de no contratar a esa persona. Efectivamente, porque si es que contrata a esa persona podrá tener consecuencias. En el sector público de ser destituido, en el sector privado de que tenga la persona encargada desde un visto bueno en adelante, retiro de permisos y demás. Es interesante este tema porque yo creo, como ha funcionado en otros países, que esto va a empezar a prevenir y va a empezar a alejar a estos delincuentes de los niños. No van a tener siquiera la intención de acercarse a este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque a nadie le va a gustar presentar un certificado en donde dice que fue un delincuente o un ofensor sexual. Ahora, justamente le quería preguntar esto en materia de prevención. Esta información, este registro no va a ser público. No. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, le quería poner esa comparación, en Estados Unidos, en algunos estados, sí es pública esta información. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, en los hogares, los ciudadanos tienen derecho a saber si en su barrio, digamos, hay algún agresor, hay alguna persona que tenga un registro. ¿Por qué no hacerlo público para que todos podamos estar enterados? La idea en un principio sí fue hacerlo público. Y de hecho, revisamos legislación comparada. La ley que usted hace referencia se llama Ley Megan. Así es, la Ley Megan en los Estados Unidos. En donde si una persona que cometió delitos contra la integridad sexual va a vivir en determinado barrio, tiene la obligación la policía o esa misma persona de ir puerta por puerta de sus vecinos y decir, yo fui condenado por tal delito, voy a vivir en esa casa. No podemos todavía, de acuerdo a nuestra legislación, ampliar así aquí la información. Yo espero que más adelante se puedan ir dando avances y se puedan ir dando reformas. ¿Por qué no es público? Porque yo le puedo asegurar que el día de mañana una empresa constructora que nada tiene que ver con niños quiere contratar personal y seguramente si ve que una persona está dentro de ese registro no la va a querer contratar. Entonces ahí sí estaríamos generando una cierta discriminación y estaríamos impidiendo que estas personas puedan acceder a trabajo.
Yo creo que son delitos tan execrables, que tocan fibras tan sensibles que nadie quiere tenerlos cerca, y hay peligro al hacerlo público, hay peligro. Y no hay la posibilidad de que sea de acceso público, pero no publicado. No sé si logro establecer la diferencia exacta. Es decir, que si yo, padre de familia con niños pequeños, quiero asegurarme que ninguno de los profesores haya tenido una condena de este tipo, yo pueda tener acceso a ese registro, mirar y decir, ok, estoy de acuerdo. Lo que puede tener usted es la seguridad de ir al colegio de sus hijos, a la escuela de sus hijos y decir, los profesores que hoy están contratados deben haber presentado sus certificados. Señores rectores, directores, certifíquenme que presentaron su certificado. Incluso va a tener derecho que el día de mañana, si usted tiene niños, y voy a poner un ejemplo, quiere contratar un jardinero para su casa. Si va a estar trabajando en su casa, hay niños, usted tiene el absoluto derecho de pedirle el certificado. Si yo quiero ser niñera de sus hijos, usted podrá pedirme a mí mi certificado. Si yo quiero sacar un RUC para ser niñera, en el Servicio de Rentas Internas deberán pedirme mi certificado. Claro, es que la ley tiene efectos generales y así tiene que ser. Efectivamente. Si no quiero presentar, simplemente no se me contrata. Yo creo que va a ser una especie de protección, una especie de seguridad para los padres incluso. Va a ser más disuasivo el tema. Efectivamente. ¿Va a haber un monitoreo de estas personas? Por ejemplo, cuando ellos cambien de dirección o cambien de trabajo, ¿va a ser controlado de alguna manera? Efectivamente se ha puesto que se debe hacer una actualización, tanto por la persona o incluso por el mismo Ministerio de Gobierno. Claro, algunas dudas decían, a la persona que está en el registro no le va a interesar actualizar su información. Por supuesto, no le va a interesar actualizar su información y simplemente no va a trabajar cerca de niños, que es lo que nos interesa a nosotros. Está su nombre en el registro, no podrá trabajar cerca de niños y niñas. Pero no es su obligación actualizar la información. Sí, pero no podemos llegar a controlar a ese punto que la persona que está en el registro vaya y actualice, lamentablemente. Y es por eso que hemos establecido datos básicos en el registro. Foto, última dirección conocida, por supuesto, código de ADN, incluso en caso de que se pueda o se haya recopilado dentro del proceso. Lo interesante de este tipo de leyes es que abren puertas para que se empiece a generar legislación alrededor. Por ejemplo, veía hace unas semanas que en España ha funcionado bien y se logró evitar que más de 3.500 personas que habían cometido delitos contra la integridad sexual se acerquen a centros educativos. Como ha funcionado bien en España, ampliaron ya el registro no solamente para violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, sino ofensores sexuales en general, que es interesante. Ahora en México hay también una ley parecida a esta. Se está creando alrededor de esta ley un banco de ADN. Entonces yo creo que con este primer paso en prevención se puede empezar a generar alrededor otro tipo de normativa y sobre todo normas o políticas públicas de prevención. Nos queda un minuto, asambleísta, para esta última pregunta. ¿Cómo va el tema de la aprobación de esta ley? ¿Cuál es el estado actual? Bueno, el día de ayer fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y con agrado. Les cuento que la presidenta de la comisión me ha dicho que la próxima semana estará ya en el pleno de la Asamblea para aprobación de, bueno, obviamente, segundo debate y aprobación. Pero eso depende del presidente de la Asamblea, sí, no de la presidenta de la comisión. Pero tengo entendido que ha conversado con el presidente de la Asamblea y que lo pondrían o el día martes o el día jueves. Tengo entendido que es más posible que el martes, así que probablemente puede estar aprobado entre el día martes y el día miércoles, lo cual es una buena noticia para el país, sobre todo para nuestros pequeños. Es una buena noticia. Todo lo que se direcciona a la protección de los menores de edad, sin lugar a dudas, debe ser apoyado. Queremos agradecerle a la asambleísta Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, autora de este proyecto de ley que busca proteger o al menos alejar a los agresores sexuales de menores de edad, precisamente de los niños. Muchas gracias, asambleísta. A ustedes, muchísimas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.